Nunca olvidaré el sonido. Ese desgarrador crujido de tela que cortó el aire, más fuerte que cualquier grito. Fue el momento exacto en que mi dignidad cayó al suelo junto con los trozos de mi uniforme. Aquel día empezó como todos en la mansión Harrison, con el olor del café recién molido y el eco lejano del mar chocando contra los acantilados. Caminé por los pasillos brillantes, los zapatos haciendo apenas un susurro sobre el mármol pulido. Llevaba el mismo uniforme gris que usaba todos los días, planchado con esmero, como si el orden de mi ropa pudiera protegerme del caos de aquel lugar. Habían pasado 8 meses desde que empecé a trabajar allí y todavía me sentía como una intrusa en un museo. Cada lámpara de cristal, cada alfombra persa parecía mirarme, recordándome que ese mundo no era mío. Sin embargo, trataba de moverme con dignidad, como si la limpieza, la puntualidad y el silencio fueran mi manera de decir «yo también valgo», aunque no tenga su apellido ni su fortuna. El señor Harrison, Richard, solía saludarme con una cortesía que descolocaba a los demás empleados. A veces me preguntaba cosas que ningún patrón había preguntado jamás. «¿Qué libro estás leyendo, Maya? ¿Qué opinas de la exposición del museo?». Preguntas simples, pero con ellas hacía algo peligroso, me recordaba que era una persona. Su esposa, en cambio, nunca me vio así. Victoria Harrison, bella como una pintura, pero con el filo de un cuchillo recién afilado. Siempre con su perfume caro, su sonrisa ensayada, sus palabras medidas. A su lado me sentía pequeña, como una sombra fuera de lugar. Pero no fue hasta aquel mes que entendí cuánto podía doler la envidia envuelta en seda. Todo comenzó con pequeños comentarios. «El florero no está centrado, Maya. Tus zapatos suenan demasiado al caminar. ¿Otra vez esa falda? ¿No tienes otra?». Cada frase iba acompañada de esa sonrisa que no tocaba sus ojos. A veces, mientras yo servía el té o recogía los platos, podía sentir su mirada sobre mí, pesada, como si tratara de borrar mi existencia con solo observarme. No entendía por qué. Yo jamás había cruzado una línea, jamás respondí con insolencia. Pero el veneno se filtraba igual, invisible, constante. La única persona que me devolvía un poco de paz era Emma, la hija de Richard. 12 años, sonrisa traviesa, curiosidad infinita. Me pedía ayuda con la tarea, me mostraba dibujos y me hacía prometer que iría a escuchar su próximo recital de piano. Con ella, la casa dejaba de parecer una prisión. Pero incluso esa dulzura empezó a desvanecerse cuando la tensión entre sus padres creció. Las discusiones detrás de las puertas cerradas, los silencios prolongados en los desayunos. Y siempre, siempre, la mirada de Victoria clavada en mí, como si fuera la raíz de todos sus males. El jueves del desastre amaneció despejado. El cielo azul parecía burlarse de lo que estaba por venir. Aquel día los Harrison ofrecían una cena para empresarios y esposas de su círculo. Era el tipo de evento que Victoria vivía planeando durante semanas, flores blancas recién cortadas, manteles de lino, copas de cristal que brillaban como joyas. Yo lo preparé todo, revisé cada detalle 2, 3 veces. Cuando los invitados llegaron, todo estaba perfecto. El sonido de las conversaciones se mezclaba con el tintinear de las copas. Richard hablaba animado con sus socios, Victoria, impecable en su vestido color champaña, sonreía con esa falsa serenidad que usaba como máscara. Yo servía los platos, discreta, invisible, o al menos eso intentaba. Pero cada vez que pasaba cerca del señor Harrison, podía sentir la mirada de su esposa arderme en la espalda. La tensión crecía, invisible pero real. Lo notaban incluso los invitados, las pausas incómodas, las sonrisas forzadas. Entonces, ocurrió. Estaba retirando los platos del postre cuando escuché mi nombre. «Maya», dijo ella. Su voz fue un látigo. Todo el salón enmudeció. Las risas murieron, las copas se quedaron suspendidas en el aire. Miré hacia la mesa, confundida. Victoria se había levantado. La luz de las velas se reflejaba en su vestido, pero su rostro estaba endurecido por algo más oscuro que el enojo, desprecio. «Ven aquí, por favor», ordenó. El por favor sonó como una trampa. Dejé el plato en la bandeja y caminé hacia ella.
Sentía los latidos del corazón en los oídos. Todos los ojos me seguían. Nadie sabía lo que estaba por suceder, pero todos podían oler la tragedia en el aire. «Quiero que nuestros invitados vean algo», anunció Victoria con voz dulce, casi teatral. «Quiero que vean lo que pasa cuando alguien olvida su lugar». No entendí. O tal vez sí, pero no quise creerlo. «Señora Harrison, yo». Silencio. Sus labios sonrieron, pero sus ojos no. Dio un paso hacia mí, luego otro. Su perfume llenó el aire. Pude sentir el calor de su respiración, la furia contenida bajo la piel perfecta. «Mira cómo caminas por esta casa, Maya», dijo, casi susurrando. «Cómo hablas con mi esposo, cómo lo miras, ¿acaso crees que puedes ser una de nosotros?» Mi garganta se cerró. «Yo respeto a esta familia», logré decir. «Nunca he hecho nada impropio». «¿Respetas?» Su voz subió un tono, cristalina, venenosa. «Entonces demuéstralo». Y antes de que pudiera reaccionar, sus manos se alzaron. Agarró mi cuello de uniforme y tiró. El sonido, ese maldito sonido. La tela cediendo, desgarrándose en medio del silencio absoluto. Sentí el aire frío contra mi piel. Mis manos se fueron instintivamente al pecho, intentando cubrir lo que quedaba del uniforme. Nadie se movió. Nadie. Pude ver las caras de los invitados, incomodidad, horror, vergüenza ajena. Algunos miraban hacia otro lado, otros, fascinados por el escándalo. Detrás de mí, la voz pequeña de Emma rompió el silencio. «Mamá, ¿qué haces?» Richard se levantó de golpe. Su silla raspó el suelo con un sonido que me hizo temblar. Yo estaba quieta. Solo escuchaba mi respiración, rápida, entrecortada. Y el eco de la tela rota en mi mente. Victoria me miraba como si hubiera ganado una guerra. Como si mi humillación fuera su trofeo. Pero entonces, él habló. «Victoria». Su voz era baja, pero firme. La clase de voz que hace temblar un salón entero. Ella se giró hacia él, todavía altiva, pero su sonrisa empezó a quebrarse. Y en ese instante supe que algo iba a cambiar para siempre. Yo, Maya Thompson, la empleada invisible, acababa de convertirme en el centro de una tormenta que destruiría todo lo que los Harrison creían controlar. Pero todavía no sabía que aquel momento, el sonido de mi uniforme rompiéndose, sería el principio del fin. El fin de su mentira. Y el comienzo de mi libertad. Hay silencios que pesan más que cualquier palabra. Ese momento después del desastre, cuando todos fingen no mirar, pero nadie puede apartar los ojos. Ese fue el silencio que se quedó flotando en el comedor, suspendido entre las copas de cristal y la vergüenza. Richard Harrison estaba de pie. Su sombra cubría media mesa. Nadie se atrevía a hablar. Las velas temblaban, como si hasta el fuego temiera encender más el caos. Victoria, repitió, más bajo, más frío. «Siéntate». Ella no se movió. Todavía tenía una mano alzada, los dedos tensos, las uñas impecables brillando bajo la luz. En sus ojos había algo que yo nunca había visto antes, miedo. «No, Richard, no te atrevas a...» «Siéntate». Esta vez no fue una orden. Fue un veredicto. Su voz me atravesó igual que a ella. El aire parecía cortarse. Por un instante, la señora del mundo perdió su trono. Los invitados se miraban entre sí, sin saber qué hacer. Algunos se removían incómodos, otros intentaban bajar la mirada al plato, como si de repente los restos del postre fueran más interesantes que una mujer humillada y otra quebrándose frente a todos. Yo no sabía si debía irme o quedarme. Mis piernas temblaban. Apreté los bordes de mi uniforme destrozado, tratando de cubrir lo que quedaba de mi pudor. Quise desaparecer. Pero Richard me miró, y en su mirada había algo que me detuvo, compasión. «Maya, por favor», dijo suavemente, «sal de aquí un momento». Su voz no era de patrón. Era humana. Asentí sin poder hablar. Caminé hacia la puerta sintiendo los ojos de todos clavarse en mi espalda. Sentí como la vergüenza se pegaba a mi piel como un perfume imposible de quitar.
Cuando crucé el umbral, Emma corrió hacia mí. «No llores», me susurró con la voz temblorosa. «No hiciste nada malo». Le acaricié el cabello sin responder. Si decía una palabra, me quebraría. Cerré la puerta del pasillo y por primera vez en meses, respiré. Pero dentro del comedor, la guerra apenas empezaba. Me quedé junto a la pared, a pocos pasos de la cocina. Desde allí podía escuchar los ecos. La voz de Victoria, al principio aguda, luego rota. «¿Cómo te atreves a humillarme así, frente a todos? A mí. Tu esposa. ¿Humillarte?», replicó Richard, con un tono tan helado que me hizo estremecer. «Lo que hiciste no tiene nombre». Se hizo un silencio, luego otro estallido. El sonido de una copa al caer. El murmullo incómodo de los invitados levantándose de la mesa. Y finalmente, el portazo. Victoria Harrison abandonó el comedor con pasos furiosos. Pasó junto a mí sin verme, o tal vez decidiendo que era demasiado poca cosa para odiarme de frente. Su perfume de jazmín y rabia quedó suspendido en el aire mucho después de que desapareciera escaleras arriba. Richard salió unos minutos después. Tenía el rostro tenso, las manos cerradas en puños. Me vio allí parada, deshecha, y se detuvo. «¿Estás bien?», preguntó. No supe qué decir. Bien era una palabra absurda para ese momento. «Lo siento», murmuré. No quería causar problemas. «Tú no causaste nada, Maya». Su voz bajó. Ella perdió el control. Intentó acercarse, pero di un paso atrás. No por miedo, sino por instinto. «No se preocupe por mí, señor Harrison. Iré a cambiarme y limpiaré el comedor». Él negó con la cabeza. «No. No vas a limpiar nada esta noche. Quiero que descanses». Había algo extraño en su tono, una mezcla de autoridad y ternura que no había escuchado antes. «Por favor», insistió. «Déjame ocuparme yo de esto». Aquella noche no dormí. En mi habitación pequeña, en el ala de servicio, el silencio se me pegaba a la piel. No podía sacarme de la cabeza la imagen del vestido champaña, de sus dedos rasgando mi uniforme, del sonido que me perseguía como un recuerdo físico. Pensé en irme. Empacar mis cosas, dejar una nota y desaparecer. Nadie podía culparme. Pero algo me detenía. Tal vez el orgullo. Tal vez Emma. O tal vez el deseo de no irme derrotada. Cuando el amanecer empezó a colarse por la ventana, escuché un golpe suave en la puerta. «¿Maya?». Reconocí la voz al instante. Richard Harrison estaba en el pasillo, vestido con una camisa blanca sin corbata. Tenía el rostro cansado, ojeras profundas, pero en sus ojos había una calma nueva. «¿Puedo pasar un momento?», preguntó. Asentí. Entró despacio, como si temiera romper algo frágil. Traía una caja entre las manos. «Esto es tuyo». La dejó sobre la mesa. Dentro había un uniforme nuevo, doblado con cuidado. «No permitiré que nadie en esta casa vuelva a tratarte como lo hizo anoche», dijo en voz baja. «Y eso incluye a mi esposa». No supe cómo reaccionar. Quise agradecerle, pero las palabras no salían. Había demasiado que procesar. «¿Y la señora?», pregunté por fin. «Se fue esta mañana. A casa de su madre». Lo dijo sin emoción, pero supe que aquello significaba más de lo que aparentaba. «Lo que hizo fue imperdonable», añadió, mirando al suelo. «No sé si podré perdonarla, ni si quiero hacerlo». Por un momento, el silencio se llenó de algo más que incomodidad. De algo que parecía peligroso. Sentí sus ojos sobre mí, esa mirada que había aprendido a evitar desde hacía meses. «Richard», empecé, pero me interrumpió con un gesto. «No digas nada. Solo quería que supieras que no estás sola». Y se marchó, dejando el olor a café y madera en el aire. Los días siguientes fueron extraños. El personal de la casa me miraba con una mezcla de respeto y lástima. La cocinera, la señora Chen, me abrazó en silencio el primer día.
Tienes más fuerza de la que crees, niña, me susurró. No dejes que te hagan sentir menos. Emma venía todas las tardes a mi cuarto con libros o dibujos. Intentaba hacerme reír. Papá dice que no dejará que mamá vuelva a hacerte daño, decía con inocencia. Dice que tú eres buena. Yo le sonreía, pero por dentro me dolía. No quería ser la razón por la que esa niña perdiera a su madre. Una semana después, Richard me pidió que subiera a su estudio. El corazón me golpeaba el pecho mientras caminaba por el pasillo. La última vez que había estado allí fue para dejar documentos sobre su escritorio. Esa habitación era su santuario, madera oscura, olor a cuero, cuadros de arte moderno. Él estaba junto a la ventana, mirando el jardín. Cuando entré, se giró. «Cierra la puerta, por favor». Lo hice. «Maya», empezó, «quiero ofrecerte algo». Su voz era tranquila, pero sus ojos no. «No puedo confiar en nadie más ahora mismo», continuó. «Y necesito a alguien que me ayude con la casa, con los asuntos que quedaron pendientes. Alguien que sepa mantener la calma». Guardó silencio, luego dio un paso hacia mí. «Alguien en quien confíe». El corazón se me aceleró. Había algo en su tono que no era solo profesional. «Señor Harrison», yo empecé, nerviosa, no sé si eso sería apropiado. Él sonrió apenas, con tristeza. Después de todo lo que ocurrió, Maya, lo apropiado dejó de importar hace tiempo. Y entonces lo entendí. La línea que ambos habíamos evitado cruzar ya no existía. Lo que había comenzado como compasión estaba convirtiéndose en algo más oscuro, más complicado. Y yo, que siempre había sabido cuál era mi lugar, empecé a dudar por primera vez de dónde pertenecía. No sabía entonces que aquel gesto de protección se convertiría en la chispa de un incendio que nadie podría apagar. Que lo que parecía consuelo sería el comienzo de algo prohibido y peligroso. Dicen que el amor nace en los lugares más improbables. Pero lo que empezó a crecer entre nosotros no era amor. Era algo más primitivo. Más peligroso. Una mezcla de necesidad, culpa y deseo. Un fuego silencioso encendido dentro de una casa llena de secretos. Pasaron los días. Después de aquella cena, el silencio en la mansión se volvió denso, como una niebla que nadie se atrevía a romper. Victoria seguía ausente, y aunque nadie hablaba de ella, su sombra seguía allí, entre las paredes, entre los retratos familiares que colgaban en el pasillo. Richard se mostraba diferente. Menos distante, menos rígido. A veces lo encontraba en la cocina temprano en la mañana, preparando café con las mangas de la camisa arremangadas, un gesto casi humano, casi cotidiano. «No duermo bien últimamente», me confesó una mañana, sin mirarme. «La casa se siente demasiado vacía». Yo asentí, sin atreverme a decir nada. La soledad era un lenguaje que conocía bien, pero el suyo era distinto. Tenía eco de culpa. «¿Y Emma?», pregunté, intentando cambiar el tema. «Está con su abuela esta semana», respondió con un suspiro. «No quiero que esté aquí mientras resolvemos las cosas». Mientras resolvemos las cosas. Así lo llamaba. Como si todo pudiera arreglarse con una conversación, como si la humillación, el grito, el rasgón de tela, fueran simples problemas domésticos. Pero en su voz había un cansancio que no podía juzgar. Los días se convirtieron en rutina, pero algo había cambiado. Yo sentía su presencia incluso cuando no estaba. Al caminar por el pasillo, al limpiar su escritorio, al tender las sábanas de su cama. Todo olía a él, a perfume caro, a madera, a poder contenido. Una noche, la tormenta rompió el silencio. La lluvia golpeaba los ventanales del salón como si el cielo quisiera entrar. Estaba revisando el inventario de la despensa cuando escuché su voz desde el estudio. «Maya, ¿podrías venir un momento?». Entré. Había fuego en la chimenea, una copa de vino medio vacía en su mano, y una mirada que ya no escondía lo que ambos sabíamos. «Quiero agradecerte por quedarte», dijo en voz baja. La mayoría habría huido después de lo que pasó. «No tenía a dónde ir», respondí con sinceridad. Él sonrió levemente.
A veces no hace falta un lugar. Solo un motivo. Se levantó del sillón y caminó hacia mí. Cada paso sonaba más fuerte que la lluvia. No debería decirte esto, Maya, susurró, pero desde aquella noche no dejo de pensar en ti. El aire se me escapó del pecho. No supe si era miedo o deseo lo que me paralizaba. Señor Harrison, eso no está bien. Lo sé. Su voz tembló un instante, pero no se detuvo. Pero tampoco puedo fingir. Su mano rozó la mía, y todo el peso de los meses contenidos cayó sobre nosotros. Nadie debía enterarse, ni siquiera los muros. Pero cuando me miró, con esos ojos cansados y rotos, sentí que era el único que realmente me veía. Dime que pare, murmuró, acercándose. Si lo dices, me detengo ahora mismo. No dije nada. No podía. Y entonces me besó. Fue un beso torpe, desesperado, lleno de culpa. Pero detrás de todo eso había una ternura que me destruyó. Nadie me había tocado así en años, como si mi existencia importara. Después de aquel beso, nada volvió a ser igual. Durante el día, todo seguía su curso normal, la limpieza, los horarios, las rutinas. Pero cada noche, cuando la casa dormía, su sombra aparecía en mi puerta. A veces hablábamos durante horas. A veces no hablábamos en absoluto. Él me contaba cosas que nunca había dicho en voz alta, su miedo a envejecer solo, la presión de los negocios, los sacrificios que lo habían llevado a perder lo esencial. Y yo, le conté lo que nadie me había preguntado jamás. Cómo crecí con mi abuela, cómo trabajé desde los 16, cómo aprendí a callar para sobrevivir. «Eres más fuerte de lo que crees», me decía. «Y usted más frágil de lo que aparenta», le respondía. Era una contradicción imposible, el amo y la sirvienta, la riqueza y la pobreza, el poder y la ternura. Pero en la oscuridad, esas diferencias se disolvían. Una noche, después de estar en silencio junto al fuego, le pregunté: «¿Qué pasará cuando ella regrese?». Él no respondió de inmediato. Se frotó las sienes, exhaló con cansancio. «No lo sé. Pero sé que no puedo seguir fingiendo que mi matrimonio no está roto». ¿Y yo?, pregunté sin poder evitarlo. ¿Dónde quedo yo en todo eso? Sus ojos se suavizaron. Tú, eres la única parte que aún tiene sentido. Aquellas palabras fueron un veneno dulce. Quise creerle, aunque una parte de mí sabía que el amanecer siempre trae realidad. El amanecer, efectivamente, trajo algo, pero no lo que esperábamos. A las 8 de la mañana siguiente, mientras limpiaba el vestíbulo, escuché el ruido de una puerta cerrándose de golpe. Segundos después, una voz familiar resonó en el pasillo. ¿Dónde está ella? El sonido de esos tacones fue como un disparo en mi pecho. Victoria había regresado. La señora Chen dejó caer una bandeja de platos en la cocina. Thomas, el jardinero, se escondió tras la puerta del patio. Yo me quedé helada. «Buenos días, señora», logré decir cuando la vi aparecer al final del pasillo, impecable como siempre, con gafas oscuras y un abrigo blanco. «Ah, buenos días», respondió con una sonrisa venenosa. «Me alegra ver que el personal sigue leal». Se acercó despacio, observándome de arriba a abajo, como un juez analizando a su prisionero. «¿Disfrutaste tus días de paz mientras yo no estaba?», preguntó en voz baja. Tragué saliva. «Solo he hecho mi trabajo, señora». «¿Tu trabajo?», repitió con una sonrisa helada. «¿Y cuál de ellos exactamente, querida? ¿Limpiar la casa o consolar a mi marido?». El mundo se me vino abajo. No supe qué responder. No sabía cómo lo sabía, pero lo sabía. Y en ese instante entendí que el infierno no siempre llega con fuego. A veces entra por la puerta principal, con tacones, perfume caro y una sonrisa perfecta. No todos los gritos se oyen. Algunos se pronuncian en silencio, con sonrisas y palabras suaves que cortan más hondo que un cuchillo. Esa mañana, el infierno volvió a tener forma de mujer. Y su perfume llenó la casa antes de que pudiera huir. Victoria Harrison no regresó como una esposa arrepentida. Regresó como un huracán contenido.
Cada paso suyo resonaba sobre el mármol con precisión quirúrgica. Cada palabra, aunque dicha en tono amable, escondía una amenaza. Yo estaba en el vestíbulo, sosteniendo un plumero que temblaba entre mis manos. Ella se quitó las gafas de sol lentamente, revelando unos ojos tan fríos que el aire pareció congelarse entre nosotras. «No te molestes», dijo con una sonrisa. «Ya me contaron todo». «¿Perdón?», susurré, aunque sabía perfectamente de qué hablaba. «Oh, no te hagas la inocente, querida». Se acercó tanto que pude oler el jazmín de su perfume. Una casa vacía, noches largas, mi marido con un alma caritativa y tú, tan solitaria. El resultado era predecible. Mis labios se abrieron para responder, pero su mano se levantó, deteniéndome. «No te preocupes», continuó. «No voy a gritar. No soy una de esas esposas histéricas que hacen escenas en la cocina». «Señora, yo». SHHH me interrumpió con una calma inquietante. «Escúchame bien, Maya. Yo nací sabiendo sobrevivir entre monstruos, pero nunca me imaginé que tendría que enfrentar a una criada con ojos dulces». Sus palabras fueron un golpe, pero lo peor fue su mirada. No era de odio. Era de triunfo. Como si ya hubiera ganado algo que yo aún no entendía. «¿Dónde está el señor Harrison?», pregunté, intentando mantenerme firme. «En su estudio», respondió con un suspiro teatral. «Planeando cómo decirme que quiere el divorcio». «Pobrecito. Cree que lo descubriré recién hoy». No supe qué decir. «Maya», añadió de pronto, bajando la voz, «no me subestimes. No pienso perder lo que es mío». Luego se giró y subió las escaleras con la elegancia de quien nunca duda de su poder. Pasaron los minutos, y mi cuerpo seguía temblando. No podía seguir trabajando, pero tampoco podía irme. Había algo en su tono, una amenaza no dicha, que me anclaba a esa casa. A media tarde, Richard me llamó a su estudio. Su voz sonaba grave, tensa. Entré con el corazón acelerado. «Ella sabe», fue lo primero que dijo. «Sí», susurré. «Habló conmigo esta mañana». Él apoyó las manos sobre el escritorio. «No debí permitir que esto ocurriera». «No así». «No fue solo su culpa», respondí con honestidad. «Ambos lo sabíamos». Su mirada se suavizó. «Y aún así, no me arrepiento». No tuve tiempo de responder. La puerta del estudio se abrió sin tocar. Victoria estaba de pie, en el umbral, observándonos con una sonrisa que heló la sangre. «No se preocupen», dijo con un tono falsamente dulce. «No vengo a interrumpir la reunión de amantes». «Victoria, basta». «¿Basta?», repitió con una carcajada suave. «Oh, Richard, todavía no ha empezado». Cerró la puerta tras de sí, caminó hasta la mesa y dejó un sobre blanco encima. «Estos son los papeles del divorcio que mandaste preparar», dijo. «El abogado me los envió por error». Richard palideció. «Yo iba a decírtelo hoy». «Qué noble». Su sonrisa se torció. «Pero no te preocupes, cariño. No voy a arruinarte el imperio que tanto amas». «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó él con cautela. Ella giró hacia mí. «Solo quiero que ésta», pausó, buscando una palabra, empleada, entienda que su pequeño sueño terminó. Dio un paso hacia mí. «Quiero que te vayas». «Hoy». «No tengo a dónde ir», dije en voz baja. «No es mi problema». Se encogió de hombros. «El mundo está lleno de casas que necesitan limpieza». Richard intervino. «Victoria, si ella se va, yo también me voy». El silencio que siguió fue mortal. Ella lo miró, como si esas palabras hubieran cruzado una línea invisible. Su voz, cuando habló, sonó quebrada por primera vez. «¿Por ella? ¿Por esta mujer?». Él no respondió, y eso fue peor que un sí. Victoria se dio la vuelta lentamente. «Muy bien». Su tono volvió a ser frío. «Pero te juro, Richard, que esto no terminará como tú crees». Esa noche no dormí.
El aire en la casa se sentía enrarecido, lleno de electricidad y miedo. Escuché ruidos, pasos en el pasillo, un cajón cerrándose, la puerta principal abriéndose y cerrándose con fuerza. No supe si fue sueño o realidad cuando escuché un golpe en mi ventana. Me acerqué, temblando. Afuera, bajo la lluvia, estaba Victoria. Llevaba una bata de seda y una copa en la mano. El maquillaje corrido por las lágrimas. ¿Sabes qué es lo más triste?, gritó desde el jardín, su voz quebrándose. Que él te mire como alguna vez me miró a mí. Yo abrí la ventana un poco. Váyase, por favor. No haga esto. Oh, querida, rió con amargura, esto ya está hecho. Y se alejó, tambaleándose bajo la tormenta. Al día siguiente, el caos estalló. Richard me encontró en la cocina, pálido, con un teléfono en la mano. No contesta, dijo. ¿Quién?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Victoria. Salió anoche en su coche. No volvió. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Horas más tarde, sonó el timbre. 2 policías estaban en la puerta. Uno de ellos sostenía un sobre mojado. ¿El señor Harrison?, preguntó. Sí. Encontramos esto en el acantilado. Richard lo tomó con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita con tinta corrida. Reconocí la caligrafía elegante de Victoria. Él leyó en silencio, el rostro endureciéndose con cada línea. Cuando terminó, me miró. Sus labios temblaban. Dice que si no puede tenerme a mí, tampoco me tendrá nadie. En ese momento entendí que el amor puede volverse veneno. Que a veces lo que creemos perdido no desaparece, sino que regresa, convertido en maldición.